¿Ustedes sabían que el 80% del contenido de YouTube puede carecer de sustento teórico o de verdad? Y lo que nosotros estamos aprendiendo puede ser pura shit. Hoy les quiero presentar a Kelly. ¿Cuál sería la estrategia que tú ya has realizado y que tú dijiste, esto es fácil y terminó siendo... La de sí, señor, por dos razones. El problema que usted tiene es el problema que tenemos Kelly y yo. Ay, lo que pasa es que estrategia aplica todo y estrategia está en absolutamente todo. ¿Y cómo estás buscando herramientas de storytelling para comunicar eso? En otro podcast donde podríamos hablar de coach cuántico y cómo la materialización de la cuántica se puede pegar al comportamiento humano, que es como de las cosas más descabelladas que yo puedo haber oído en mi vida, pero igual lo oigo. Les tengo un tip rápido. ¿Ustedes sabían que el 80% del contenido de YouTube puede carecer de sustento teórico o de verdad? Y lo que nosotros estamos aprendiendo puede ser pura shit. Hoy les quiero presentar a Kelly. Kelly es la líder de estrategia. Y teniendo en cuenta este tip rápido de etiqueta, Kelly, preséntate y que todo el mundo te ame como yo también te amo a ti, bebé. Bueno, nada, yo soy Kelly, administradora de empresas, soy magíster en marketing y comunicación digital, entonces como verán parto de un mundo donde principalmente no es la publicidad, pero llegué acá por azares de la vida, también creo contenido y pues me encanta un montón hacer cosas como de moda y demás, entonces no solamente me dedico a una cosa, me dedico a múltiples cosas, lo cual pues bueno, esa soy yo. A mí me encantaba un dilema que tú tenías una vez que lo hablamos y es, ¿qué tal si los clientes me ven en Instagram y me ven probando ropa de Shein? Y yo, ¿y qué importa, weón? Había una más grande y es porque a uno lo ven muy serio, pero casualmente clientes llegaban a mi perfil de TikTok y me veían con un cosplay de morocha, que era una zorra. Ay, era hermoso, era precioso. Entonces, claro, es como yo hablándote en una reunión súper serio de cómo debes llevar la estrategia digital de tu negocio y yo al mismo tiempo con un topsito súper corto y con una gorra de zorra en TikTok. Entonces, esa es como esa dualidad que tiene uno un poco. A partir de esa dualidad, y esa dualidad es de las cosas que más te han construido para construir, valga la redundancia, estrategias para clientes. Y muchas personas le darían miedo a explorar tantas cosas como has explorado tú. ¿Tú qué le dirías a esa persona que en este momento crea contenido, que estudia administración de empresas, que lee porque jueputa, los libros que yo le traigo para que se lea y demás, o los libros que nosotros nos leemos juntas y demás, y que dice, jueputa, estoy saltando en todo, pero no estoy saltando en nada? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Ay, que la comodidad es lo más incómodo. Yo creo que es mucho más fácil uno irse a lo tradicional o a la vieja confiable, pero eso es lo más incómodo a la final. Y yo creo que esas formas donde uno empieza a explorar de todo, uno se da cuenta de las habilidades que tiene, cómo uno se puede diferenciar, cómo uno puede ir navegando en esos mares azules que uno encuentra. Entonces yo creo que seguir en la comodidad es lo más incómodo que puede haber, incluso personal como marca también. Dentro de estas estructuras mentales que te has hecho a partir del tiempo, que son unas estructuras que también por mi lado son muy pocos ortodoxas, ¿qué le dirías a la Kelly un poquito más chiquita para que no tenga tanto miedo del futuro y demás? Ay, yo creo que uno le da mucho miedo arriesgarse, como por el que dirán, pero uno también le tiene mucho miedo a equivocarse. Entonces yo creo que lo que le diría a esa Kelly chiquita es equivócate más. Uno trata siempre de hacer todo muy perfecto, muy acá, pero cuando uno se equivoca es donde uno realmente aprende. Entonces yo creo que eso, equivócate más. Te quiero romper un poquito tu techo de cristal y quiero que le muestres a la persona, a las personas que no te conocen, cuál ha sido tu peor fracaso y por qué. Ush, Yo sé, a todos han sufrido en esa pregunta. porque he tenido muchos, en muchos ámbitos. No, pero uno Yo que tú creo, digas, hueputa. cuando se fue el primer cliente que teníamos, o sea, que yo tenía, me asignaron un cliente y ese se fue, se convirtió en un Voldemort.
De ahí en adelante siguieron pasando esas cosas, pero ya aprendíamos mucho más, pero yo tomé como fracaso el hecho de que por un proyecto que yo estaba liderando, el cliente se fuera. Entonces siento que ese ha sido como de los más... Pero no tenía nada que ver contigo. Y uno lo asumía como si fuera de uno por ese miedo que uno tiene a equivocarse. Ok, pero de verdad nunca tuvo nada que ver contigo. Y así lo sentí. Sí, vamos a desmenuzar un poco tu trabajo. Tu trabajo es plantear una estrategia. Si tú le fueras a decir a un chino de 8 años qué es plantear una estrategia, ¿tú qué le dirías? Acuérdate, es 8 años. Atención de pollito. Es de mucha investigación. Sí, pero le estás diciendo a un niño de 8 años que investigue. Ah, desmenúzamelo más, dame carne, puta. Ah, no, yo creo que investigar es más, mira tu entorno, mira lo que te rodea, mira dónde estás parado en este momento, a dónde quieres llegar. Creo que eso también es muy importante dentro de la estrategia. Estamos acá, a dónde queremos ir, entonces, ¿dónde estás? ¿Te gusta? ¿Dónde estás? ¿Dónde te verías? Creo que uno a veces subestima mucho la edad de 8 años y uno va a ver los chinos de ahorita y la dan a uno es como sopa y seco. Sí. Entonces yo creo que eso es más como mira dónde estás, qué te rodea, a dónde quieres ir y de pronto si eso que te rodea no te gusta, ¿cómo lo cambiarías? ¿Y cuál sería la estrategia que tú dirías, que tú ya has realizado y que tú dijiste, esto es fácil y terminó siendo... ¡Ah! En cuanto a sector, en cuanto a Yo cliente creo en que la de sí, general. señor, pero pues obviamente Ah, uf, eso fue un karma. la de sí, señor, por dos razones. Porque nosotros habitualmente tenemos estrategias digitales, pero pensar en la estrategia de sí, señor, fue un tema de negocio. Entonces Ajá. fue meterse mucho más hondo de únicamente abramos tal red y entonces posicionémonos y demás y se convirtió ya en un tema mucho más grande. También pensarse el expandirse a otros países y saber que de ti sale un poquito como ese lineamiento, creo que es de lo más difícil, porque también creo que había mucha expectativa en cuanto a hazlo como muy bien, pero al mismo tiempo aprende, o sea, es como esa, de nuevo, dualidad de hazlo bien, pero diviértete, pero uno internamente también quiere hacerlo como muy bien y perfecto y no sé qué, entonces creo que ese fue el mayor reto de todos. Yo quisiera expandir un poco ahí. ¿En qué momento ustedes sintieron que lo tenían que hacer perfecto? ¿O por qué? ¿Yo lo dije? ¿O No, qué fue? no, yo creo que eso se da por dos cosas. La primera, el antecedente que hubo del primer intento de estrategia Ajá. que se dio internamente y dos, porque pues claramente uno le está presentando algo al jefe, uno está presentando algo a la gerencia, entonces eso sí pone innegablemente una presión, porque claramente uno quiere mostrarse bien con el líder y así uno no quiera, pues eso siento que es algo también muy humano. Entonces siento que esas dos fueron como las que más generaron todo eso. Y yo quisiera ir un poco más allá. ¿Qué le dirías a la que leí hace un año en función a esa estrategia? Y esto se los quiero decir porque esta retroalimentación es bien importante y a veces vemos el problema gigante y no era tan grande. No, no era tan grande. Y siento que el proceso no lo disfruté tanto por controlar que todos hicieran todo súper bien. Entonces creo que le metería menos presión y menos control y me divertiría mucho más en el proceso porque siento que te den una responsabilidad de esas, donde uno aprende un montón, uno debería disfrutársela mucho más. Esa, digamos que fue uno de los momentos más cumbres entre Kelly y yo porque nos dimos cuenta que nos podíamos mentorear cada una Sí. por el mismo lado y demás. Y que podíamos hacer cosas chéveres cada una dentro de su rol y que cada uno vive las mismas cosas en diferente espectro, pero en realidad es la misma cosa. El problema que usted tiene como... El problema que usted tiene es el problema que tenemos Kelly y yo en diferentes escalas, pero es exactamente el mismo. Y cuando nosotras nos empezamos a dar cuenta que estábamos teniendo los mismos problemas en diferentes escalas, pero es el mismo problema, y uno, digamos que ve mis problemas como si fueran gigantescos, yo no los veo gigantescos. Tú ves tus problemas como los ves gigantescos, pero en comparación a los míos los ves como chiquiticos, y en realidad es el mismo pinche problema. ¿Cómo te sentiste con eso?
Ay, es que uno idealiza mucho los roles altos, o sea, los roles más altos de los de uno los idealiza mucho. Entonces siempre uno cree que por el jefe de uno no tiene problemas o sus problemas son, mejor dicho, o sea, uno tiende como a minimizar los retos que uno tiene, pero cuando uno va a ver, como con Manu, tenemos el mismo reto, solamente que como yo soy un poco más pollita en términos de liderazgo, pues en algún momento Manu pasó por ahí, o incluso sigue en ese mismo punto, Es el y mismo. ahí es donde nos encontramos que esa idealización que uno tiene con los roles más altos, pues lo lleva a uno a asumir, que también es un Sí, punto la importante. palabra más hablada en sí, señor. ¿Para qué Asumir. asumes? ¿Para qué asumes? ¿Para qué asumes? Y es muy chistoso porque cuando uno ve a los roles un poco más senior, uno cree que ya aprendieron un montón de cosas y en realidad están haciendo exactamente lo mismo que tú. Lo que pasa es que es una dimensión más grande o más fuerte. Y no porque la dimensión sea más grande o más fuerte, es más grande que el tuyo. Es exactamente el mismo problema. Y si fuéramos en una balanza, es exactamente lo mismo. Que acá se están manejando millones de dólares y acá millones de pesos, es exactamente lo mismo. Simón Barreto tiene una cosa que a mí me gustó mucho y que cuando la vi me pareció supremamente conflictiva y dijo como montar un Rappi es lo mismo que montar una pizzería. Y yo dije, no, jueputa, ¿cómo vas a decir? Es exactamente lo mismo, el mismo reto. Entonces solo lo quería tener como colación, porque uno a veces cree que los problemas de los otros son más grandes que los de uno y uno a veces no se da cuenta que los problemas de uno son de uno. Hablemos de estrategia. ¿Cuál es la estrategia, sin contar la de sí, señor, que más te enorgullece y por qué? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que tengo varias, pero las que más me enorgullecen, por no dar de pronto un nombre Sí, sin exacto, nombres. son en las que el cliente sí sabe de growth un poco o tiene algunas nociones de growth, Ajá. porque siento que estamos hablando el mismo idioma y muchas veces cuando le hacemos una estrategia a un cliente que no sabe nada, claro, le gusta, aprende y demás, pero no es la misma satisfacción cuando un cliente sabe de growth, te reta, te pone a investigar mucho más, te confronta, oye, esto de dónde salió, esto por qué así, entonces siento que de esas son de las que más satisfacción tengo, porque son de las que más tiendo a esforzarme. O sea, no digo que no me esfuercen las demás, pero siento que son las que más me cuestan y me retan. ¿Qué elementos le dirías a la Kelly del pasado que tenga en cuenta para abordar los retos de estrategia? Ay, pues aprender a tener mucho control emocional. Uno siempre cree que puede dividir estas dos cosas, como no ponerle cosas emocionales a cosas laborales, pero uno siempre las tiende a poner. Entonces, cuando uno llega y se sobrepasa emocionalmente, uno no piensa bien y uno no hace las cosas bien. Entonces, creo que si es más, un poquito más de control emocional, tampoco a veces tomarse tan en serio las cosas. Creo que eso es lo que le hace a uno complicarse los mismos procesos y creo que también el hecho de no tiene nada de malo empezar de nuevo. Si de pronto una estrategia a mitad de camino no va bien y hay que replanteársela, poderlo hacer. Dentro de ese pensamiento estratégico, ¿con qué anclas o cuál es la similitud que encuentras entre la estrategia y otro campo? Que a ti te parezca como la estrategia es como, Hmm, Otro campo referido, digamos un ejemplo, fuera de ajá, publicidad o... Ay, lo que pasa es que estrategia aplica a todo y ajá, estrategia está en absolutamente todo. Incluso si te vas a plantear un tema operacional, si te vas a plantear un tema comercial, si estás en en sector, no sé, banca, si estás en sector telco, si estás en, o sea, en todos los sectores aplica. Entonces yo creo que ese momento donde uno únicamente lo ve en temas digitales o únicamente uno lo puede ver como, ay, estrategia de negocio, estrategia aplica a absolutamente todo. Incluso en el ámbito personal hasta para coquetear. quiero que me desgranes un poquito más cómo se coquetea con estrategia. Me gusta mucho porque además tenemos el caso de Tinder de las dos, entonces podemos hablar un poco de caso de Tinder. Hágale, No, claro, uno podría decir, listo, voy a salir al mundo amoroso y voy a ver qué pesco. total. Así normal, sin Ajá, ninguna intención. Pero si tú tienes tu objetivo claro, ajá, tú ya tienes delimitada tu audiencia, ajá, ya sabes dónde la puedes conseguir, ajá, ahí tú ya ajá, sacas el cómo y te das ajá. cuenta que no únicamente Tinder es un buen lugar para coquetear, hay muchos otros lugares ¿Cómo y cuál? Dale tips rápidos TikTok, de... TikTok, Uy, TikTok Instagram, me en LinkedIn parece... hasta me han caído también, y LinkedIn que es una red No, profesional. yo tengo dos novios desde LinkedIn. Ah, O sea, yo he tenido dos que me han caído desde LinkedIn. Ya no tanto, pero antes sí.
Y actualmente sirve mucho los grupos, o sea, como los planes que se arman grupales para correr. Ahorita hay un montón de grupos que se están armando para citas a ciegas o para ir a cine, o digamos que ya se están formando muchos más grupos en la presencialidad, que Ajá. ya no priman tanto lo digital. Entonces yo creo que sí es una buena estrategia si ya uno se rindió de buscar esa persona en digital, pues porque no te lanzas también a hacerlo en un medio que sea menos cómodo. Quiero que veas mi nuevo amor. Lo conseguí en el gimnasio, no, nunca le he hablado. Nunca le he hablado, no lo van a ver. Nunca le he hablado, pero cumple todo mi rol. Mira, rol completo, como tú sabes que a mí me gusta. Sí. Cumple todo mi rol. Ahora esto por qué te lo digo. Ayer justamente estaba hablando porque estamos en Stereo Picnic, usted puede que esto lo oiga en 6 meses y demás. Y yo le estaba diciendo a la señora del carro que nos estaba diciendo, es que yo quiero un man con esto, y me decía, mamita, usted está en la B, en la copa con pensar, usted nunca se va a levantar un man de eso, ¿de dónde lo va a conseguir y demás? Yo se lo acabo de mostrar a Kelly, no me pone ni mierda de cuidado, pero no me importa, no me importa, pero ¿eso lo considerarías estrategia? Si tú delimitaste muy bien a esa Lo persona, tengo muy bien delimitado. Tú sabes cómo soy yo. sí. Ah, para mí la estrategia es la guerra. Siempre que voy a explicar estrategia, siempre los llevo con conceptos de guerra. Siempre los llevo con conceptos militares, primero porque mi familia fue militar y segundo porque es la forma más fácil de decirles, yo voy a colonizar un espacio y como voy a colonizar un espacio sin sentimiento y sin amor, tengo que ver todos los matices que voy a contemplar para poder hacer esta colonización. Pero también han visto que el propósito superior de esta compañía es la ética y la moral en cuanto creamos el contenido, desarrollamos las tácticas de marketing digital y demás. Entonces, yo tengo esa dualidad entre lo bélico y lo malvado y en hacer lo correcto con las personas y demás. Esto solo lo quería como poner como tip rápido y demás. Cuando tú estás hablando y vamos a ver un poco a futurología, ¿cuáles serían las tendencias más importantes que debería haber esa persona, ese empresario, ese chico que quiere estudiar estrategia y demás? ¿Cuáles deberíamos tener muy en cuenta? En A cuanto, marketing o muy puntualmente a estrategia. mm, Además es que te pedí el benchmark y te pedí cosas de estrategia y estoy pidiendo artes y Jeff me va a pegar un puño porque va a pedir como 7 u 8 artes. no, yo creo que primar mucho más lo orgánico. Creo que actualmente las personas ya están teniendo como un cambio en cuanto a la forma como consumen. ¿Y por qué es importante esto en estrategia? Porque nosotros sí tenemos que entender un poco cómo se está consumiendo para ver cómo llegamos a esas audiencias. De pronto en algún capítulo se estará hablando de la IA, pero siento que muchas veces estamos primando ese contenido que se ve súper fancy, estético, bla, 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 y la gente ya está consumiendo un poco más orgánico Ajá. o un poco más tranquilo. Digamos que también yo que creo contenido actualmente, si veo mucho contenido que es demasiado rápido, pues por lo que TikTok está muy creado para eso, pero nuestra forma de consumir es muy así. Si uno no llama la atención rápido, entonces te perdí, o entonces si yo no hago un montón de esfuerzos, pues súper rimbombantes para llamar tu atención, chao. Y ahorita, pues las personas están primando mucho más el cuidado sobre las cosas que consumen, el cómo consumen y a quiénes siguen. Esto también es importante porque esos mecanismos que nosotros usamos para llegar ahí, sea cual sea el medio, pues sí está muy determinado por las personas a las que finalmente nosotros les llegamos. Igual esto también depende mucho para una persona que está en estrategia, ver a quién se está dirigiendo. No es lo mismo un segmento B2C al que tú puedes llegar de pronto un poco más masivo, un poco más fácil, que estar en un segmento B2B donde las complejidades son casi todas. Entonces sería más o menos como eso. Dime 4 feedbacks que te hayan dado que merecen ser inmortalizados en este podcast. Bueno, yo creo que el de le falta flow, métele más flow, que Hijo, se parece un poquito al de métele amor, pero el de pues, ponerle flow. Flow. Entonces ese ¿Somos es la casa del ritmo o qué? más o menos. O sea, somos Warner, Sony, o metámosle perreo. Sí, yo creo que eso pasa porque muchas veces en el área de estrategia somos muy planos, entonces se espera un tema un poco más de storytelling creativo, ¿Planos? planos en cuanto a el storytelling al momento de mostrar algunas estrategias. Uy, pero es que yo ahí lo discuto y te quito ese techo de cristal. Es que
mucha gente cree que lo técnico o lo especialista es plano y que le tenemos que Ahí va el poner tema. emoción y que tenemos que bailar reggaetón mientras tu Ahí va culo el grande y feedback. feo, weón. Ahí va el feedback. Digamos que uno se muestra muy técnico porque somos muy técnicos, lo tienden a ver plano y a eso necesitan verle flow o si no, no es entendible. Entonces siento que ese es uno de esos feedback que más nos confrontan porque claramente nos vamos a mostrar desde lo técnico, pero digamos que esa parte creativa que de pronto se espera, pues ahí sí está como, toca trabajarle un poco más. ¿Sabes cómo acá mentoreándote, tic, tic, tic? ¿Sabes a mí que me ha funcionado mucho? Yo soy muy agropecuaria para hablar, pero soy muy agropecuaria para hablar o para hacer chistes muy a propósito. Porque vos sabes que cuando yo quiero hablar supremamente técnico, puedo hablar muy técnico y no me salgo del papel y pues al fin y al cabo, pues yo tengo estudios humanísticos en umbrales, tengo estudios antropológicos, tengo estudios filosóficos y demás, y si yo quiero ser la más técnica, soy la más técnica. Pero esto lo aprendí un poco y es, yo matizo mucho o con una palabra como gonorrea, jueputa, dentro de un contexto muy elegante y muy preciso y es para romper el hielo. Y lo otro es que tengo ciertos refranes como la copa compensar, como que vienen desde Pato, para matizar un poco la granelocuencia y la tecnicidad. Eso de pronto te podría ayudar. Ahora, eso lo tienes que encontrar con tu estilo. Y eso tiene que fluir desde tu estilo. Pero es bien importante que cuando uno está siendo supremamente técnico, solo para captar la atención, tú tengas algunos detonadores solo para darte cuenta si están poniendo atención o no. Los narcisistas que salen por TikTok y por TikTok, por Tinder o por Bumble, tienen unos ciertos comportamientos que te voy a enseñar. Entonces, cuando uno sale con una persona y uno quiere que se enamore notablemente de uno le aplica la carencia. Entonces, si esto lo pueden ver mucho en la casa de los famosos y demás, no voy a decir con qué pareja, pero cuando tú empiezas a hablarle a la persona por su defecto y eso le pega a su carencia, lo vas a tener y lo vas a atraer. Si tú le hablas mucho al cliente del dolor mientras le estás explicando y mientras lo estás desarrollando y empiezas a hacer pseudo chistes o refranes o acciones sobre eso, le pegas y se vuelve a ti. Eso es como dating de ese tipo. Y hay otra cosa que te ayuda un montón y es balancearse. Cuando tú te empiezas a balancear con la otra persona, si la persona se empieza a balancear contigo, es que te está poniendo cuidado. Cuando la persona se deja de balancear y no está conectada contigo, no está, esto lo puedes aplicar hasta en cámara y demás, es que esa persona no está conectada, no te está poniendo cuidado y la perdiste. Entonces, o está trabajando en el computador en otra cosa, o está haciendo otro tipo de acciones. Entonces, cuando tú estás trabajando con alguien, empiézate a balancear y empieza a hacer movimientos random para tú saber si estás totalmente conectada con esa persona. Eso te puede ayudar en flow. Y por último, cuando ustedes estén en una reunión comercial, siempre mira el entorno de la reunión. Y generalmente si el cliente es un hombre y el cliente está en su cuarto, tú le puedes ver los cuadros o ciertas cosas. Utiliza esas cosas como tres verdades absolutas. Tú vas a desconfiar de todo lo que te diga él y vas a confiar en todo lo que hay en su hogar. Entonces, cuando confías en su hogar, tú vas a ver el fondo y vas a ver, no sé, un calendario, o de pronto vas a ver una bicicleta, o de pronto vas a ver fútbol. Y dentro de la narrativa de cuando estés explicando, coge la única cosa que es verdad de ese ser humano, que es su entorno, y tráelo como ejemplo a ti. Y entonces, cuando esta persona, entonces, nuestro fondo tiene un Queen of the Stone Age. Y entonces tú le empiezas a hablar a esa persona de Queen of the Stone Age. Y le empiezas a decir, no, esto es como esto es como esto es como esto. De una le pega. Y entonces, lo que el concepto de flow para esa persona es el concepto que tú se lo estás atrayendo sobre un dolor o sobre una realidad y se lo estás jugando en contra de esa persona.
Está súper. Qué gonorrea, perdón, ahí les di una clase. Segundo feedback. Es que yo creo que casi todos como que rondan esto. Yo creo que feedback, digamos, ese es un dolor, de hecho, actualmente, porque nosotros conocemos un poco el feedback que tienen de la estrategia en general y no tanto como del equipo. Entonces, en esa parte sí nos ha faltado un poco como explorar desde esa primera parte que es el lineamiento estratégico, cuál es ese feedback. Ya si nosotros, digamos, tenemos entregables, siempre el feedback es como, no, está chévere, pero nos gustaría explorar más. Entonces, ese más termina extendiendo un montón la investigación del proyecto y pues se sale un poco a veces del alcance. Entonces, siempre es como, sí, me gusta lo que presentas, pero, y ese pero viene acompañado de, quiero que estés más tiempo investigando un montón de cosas, que eso sí pasa un montón de veces. Yo creo que otro feedback también, ¿cuándo va el tercero? Ujú. El tercero, bueno, pues que no es entendible la metodología, o sea, de growth. Y este también es un dolor. Cuando empezamos a hablar de metodologías como un ejemplo Flywheel o Content Lead Growth o Product Lead Growth, si esto no es explicado de una forma que sea fácil de aterrizar para el cliente, el feedback es muy chévere, pero no te entendí nada. Ujú. Entonces uno tiende a pensar que lo que hizo estaba mal y no es que está mal, es que uno no lo comunicó de manera apropiada. ¿Y cómo estás buscando herramientas de storytelling para comunicar eso? Ay, es que ese es el tema, digamos que esa búsqueda se da más como de ir experimentando, creo que uno va más bien viendo cómo se comunica esta persona y uno cambia un poquito su manera de acercarse. Te cuento tip rápido de etiqueta. ¿Sabes cómo me funciona a mí explicar todas las metodologías? Con Neas de Medellín. Es muy chistoso, pero yo generalmente cuando estoy en una reunión comercial, solo Juan David lo sabe, explico todo con Neas de Medellín. Imagínese que usted es una Nea de Medellín y está caminando por el poblado y usted alumbra como y empieza a disociar y empieza a explicarlo con Neas, grillas, guisos y demás. Para nada estoy humillando a las personas y demás, pero suena bastante cómico y en realidad todo. Si utilizas ejemplos claros de cómo eso se puede aplicar con galas de Bogotá, con ñeros de Bogotá, con cualquier otra cosa que todos se sientan afines, es muy fácil. La última vez que expliqué un tipo de estrategia era que estábamos en un evento con pura gente elegante, o sea, con los amigos de mi mejor amigo que son súper bancolombios. Para el que no sabe qué son bancolombios, remítase a un TikTok de Bancolombia. Y yo les empiezo a explicar, no, eso es como tirar papas bomba en la universidad. ¿Ustedes no tiraron papas bomba? Y entonces me miraron como, ay, de verdad, ustedes no tiraron papas bomba, ustedes les faltó calle. Y ellos pensaron que de verdad estaba hablando en serio. Y yo seguí, papas bombas, ¿eh? Eso te funciona. Bueno, y ahora quedaste como la que tira papas bomba. Ay, me encanta. O sea, me encanta. Viva la U, viva la universidad. Cuatro. Cuatro. No, yo creo que no hay otra. O sea, yo creo que esas tres condensan súper bien como todo. Hay un feedback que, digamos que no lo has querido hablar y es cuando el cliente no entiende y dice que todo está mal. Ah, Y es muy frustrante para uno porque uno se mató haciendo las cosas y uno sabe que va a funcionar y no le está poniendo cuidado. Y el último, y este es como un bonus, que todo dice que sí y no aplico nada. ese es el peor porque siento que ese es de los que más impactan a nuestros equipos en la operación. Cuando llegan 3, 6 meses y no ven resultados, entonces a lo primero que le echan la culpa Ahí está la estrategia. es a la Y estrategia. huevón, no la aplicaste bien porque entonces mataste el presupuesto, mutilaste las acciones, dijiste que no contenido, dijiste no que nada. Sí, yo creo que esa parte sí es fundamental porque creo que es lo que nos impacta también a nivel de negocio. Cuando, digamos, se van a la estrategia, la vamos a revisar como en Ujú. detalle, no han aplicado nada y de pronto ya en ese momento cuando se dan cuenta que estamos revisando y que no se ha aplicado nada, entonces se empieza a cambiar un poquito como la narrativa, a seguirle echando igualmente la culpa al equipo, entonces siento que esa sí es de la que más puede llegar a resentir y que incluso pues también lo hace sentir a uno como, bueno, pero ¿dónde está el Hack criterio? rápido para una persona que quiera estudiar estrategia. Mm, Metodología de la investigación. Es que ese es el principal. Ujú. Yo creo que el principal es metodología de la investigación, pero también creo que sirve mucho
esa parte de creatividad o cursos de storytelling, porque ahorita que lo estamos hablando, sirve mucho cuando estamos presentando una estrategia muy compleja. La forma como tú se la haces llegar al cliente es todo. Y como la parte de la estrategia es lo primero que pasa antes de conocer la táctica, si ahí está desconectado y ahí en adelante no te esperes que la persona se conecte. Entonces siento que si desde arriba uno logra captar muy bien la atención, contarlo muy bien, enseñar y demás, de ahí para abajo pues ya se da un muy buen resultado. Entonces creo que sí, la parte de investigación, la parte de storytelling, creo que uno también puede explorar muchas formas de creatividad, no únicamente un creativo es un diseñador, creo que todos deberíamos tener la habilidad de creatividad en nuestras vidas. Entonces sí creo que esa parte de creatividad y también, algo que también se subestima un montón en la parte de estrategia, uno sí debería tener un componente numérico importante. Porque estrategias, mucho números, mucho datos, mucha investigación y no únicamente uno se puede quedar con lo cualitativo. Uno también debería tener una base importante cuantitativa que te permita en adelante generar hipótesis que puedes probar o que puedes validar. En Sí Señor tratamos de hacer un marketing un poco más responsable. Tratamos de agregar valor y no agregar costo. Y crees agregar valor es conocer qué es lo que realmente le estás vendiendo a alguien. No es solo el producto per se, sino es tú cómo le estás solucionando el problema a esa persona con ese vehículo y ese vehículo cómo cumple las expectativas para ese ser. Muchas veces nos quedamos en la parte muy frontal del producto y entonces solo nos quedamos en que es negro, en que tiene letras blancas y que es un micrófono, pero no nos vamos adentro a la raíz de por qué nació, por qué se desarrolló, cuál es su mito fundacional, cuál es su propósito superior y cómo está solucionando diferentes temas en este momento de sonido para poderlo lograr. Y muchas veces por solucionar problemas con táctica y no con estrategia, porque necesito hacerlo ya, ustedes están cagando sus marcas. Este podcast es para que ustedes entiendan que yo no soy la protagonista de esta compañía. Los protagonistas de esta compañía son los que hacen que las marcas lleguen a su éxito. Y el éxito no necesariamente es 70 veces más la facturación. A veces el éxito es entender cuál es el valor real que tú le estás otorgando a las personas y cómo se lo estás entregando. Muchas veces nos descrestamos por el dinero y empezamos a frontear por dinero y no necesariamente tenemos que vender millones de millones de millones de productos, sino tenemos que entender cómo contribuimos a un mundo mejor. Ella es Kelly, maneja todo el equipo de estrategia y esto es el podcast de Sí Señor y espero que les guste.